¿Va? Ya lo cerró. Estamos listos, Germán. Buenas tardes. Hola, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Amigos y amigas, maestros y maestras de educación especial hoy, gracias por estar aquí con nosotros en una nueva transmisión y pues ofrecerles una disculpa por la demora que tenemos de casi 15 minutos. Teníamos algunos problemitas con las conexiones. Ya ven que en algunas partes de la ciudad ahorita está lloviendo, en otras parece que va a comenzar y eso nos ha pues dificultado un poquito nuestra conexión, pero finalmente ya estamos aquí. Y este viernes 29 de mayo de 2020, tenemos aquí con nosotros, con la comunidad de educación especial hoy, a Germán Bautista. Y más que hablar sobre él o presentarlo, pues yo quisiera preguntarle, para que fuera él quien se presente, ¿quién es Germán Bautista? ¿De dónde viene? ¿Dónde está actualmente? ¿Y cómo llega ahí? Germán, buenas tardes, nuevamente te saludo y si te parece, pues empezamos con esta introducción. Muchas gracias, Víctor. Pues antes de comenzar, agradecerles la invitación que hicieron favor de transmitirme. Es para mí pues un privilegio, es un placer también estar compartiendo con maestros, maestras, pues estos temas, ¿no? Relacionados con la educación inclusiva en últimos tiempos tan controversiales y a lo mejor tal vez tan cuestionables, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pues yo soy Germán Bautista, soy originario de San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo ahora por motivos de la cuarentena. Me formé en organizaciones civiles desde que tenía 18 años, estuve primero en una organización y posteriormente fui presidente de otra organización civil. Me gusta mucho el tema de las organizaciones, del activismo, de la participación de las personas con discapacidad. Ahí me formé, digamos que como activista y pues a la par estaba haciendo mi licenciatura. Soy licenciado en Derecho, tengo estudios de maestría en asuntos políticos y políticas públicas, que es básicamente como administración pública. Y a partir del 2012 estoy trabajando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y bueno, pues me ha tocado conocer algunas cosas de primera mano y pues ya llevo aproximadamente 8 años en la CNDH. Un placer estar el día de hoy con ustedes. Pues súper bien y sobre todo también agradecerte a ti que aceptaras la reunión. Para nosotros es muy importante, para la comunidad es muy importante porque pues en estos tiempos está sonando muy fuerte, digamos que no es tan nuevo, pero está sonando muy fuerte el tema de los derechos humanos, el paradigma de los derechos humanos. Y justamente la razón de invitarte es para preguntarte ¿qué rayos es eso de los derechos humanos? Pues bueno, los derechos humanos prácticamente son los derechos que tenemos como personas, ¿no? Se supone que hay diferentes enfoques, diferentes abordajes para hablar sobre los derechos humanos, pero de manera natural se supone que deberíamos nacer ya con ciertos derechos. Uno de los derechos fundamentales quizá sea la vida, ¿no? Otro quizás sea la salud, otro quizás sea el respeto de la integridad que tenemos como personas, el respeto a nuestra dignidad. Los derechos humanos los tenemos todas las personas sin distinciones, por eso se dice que son universales, es decir, que son para todas las personas. Sin embargo, igual que la moral, los derechos humanos a veces depende de las miradas y de las interpretaciones de las personas, de las propias culturas, porque, pues, por ejemplo, en algunos lugares, sobre todo en Oriente, ¿no? Pues a lo mejor los derechos que tenemos aquí en Occidente, pues son muy distintos, ¿no?
pero también depende mucho de la visión, de la cultura. Y en ese sentido, los derechos humanos son respetuosos de la cultura, de la visión, incluso de la cosmovisión, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, son respetuosos de eso, pero en lo que sí son coincidentes o deberían ser coincidentes en todo el mundo es que en el centro de todo está la persona y su dignidad, la dignidad que tienen o que tenemos como personas. Entonces, pues hay muchas definiciones, depende de qué enfoque utilicemos, hay definiciones de orden político, social, en fin, ¿no? Pero en sí los derechos humanos, a mí me gusta mucho una definición muy cortita que dice más o menos así, son las formas en que debe ser tratada la gente por sus gobiernos y por sus instituciones. Ahí estamos hablando un poquito de derechos positivizados. Yo les decía que de manera natural todos deberíamos nacer con ciertos derechos. Eso es un enfoque llamado justnaturalista o un enfoque de derecho natural, ¿no? Todos tenemos ciertos derechos, libertad, dignidad, igualdad, ¿no? Son algunos de los principios que fundamentan los derechos humanos. Y se llama que se positivan o se positivizan los derechos cuando se llevan a la ley y tenemos leyes para poder exigir esos derechos. Porque de nada me sirve a mí decir es que yo tengo derecho a que me traten como igual, ¿no? Así, ¿dónde dice, no? ¿O por qué? En fin, y bueno, básicamente no sé si les haya confundido un poco, pero esos son los derechos humanos, a grandes rasgos. Desde 1948 existe la, la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Y digamos, puntual en lo que se consideran justamente los derechos humanos o este conjunto de privilegios o de añadidos a la vida humana con las que se debería de tratar a la propia humanidad. De 1948 hacia acá, pues ha pasado un largo rato ya, más de medio siglo, más de 50 años, y el hecho de que exista esta carta sobre los derechos humanos, este documento, necesariamente implica o necesariamente significa que en todos los países se lleven a la práctica, o por ejemplo, que en México se lleven a la práctica a cabalidad. Los derechos humanos tienen una historia mucho más atrás, ¿no? de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero claro que el punto de inflexión lo tenemos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y con cerca de 30 derechos que se enunciaron en esa carta, ¿no? Que todas las personas tenemos. A partir de esta declaración hay que hacer una distinción, no sé si queramos caer en estas particularidades, pero hay que hacer una distinción entre las declaraciones y entre los tratados de derechos humanos o tratados internacionales. Las declaraciones no son obligatorias, los tratados sí generan ciertas obligaciones, ¿no? Los tratados porque los estados que firman esos tratados también los ratifican, entonces se obligan a cumplir esos tratados. Las declaraciones son orientativas, tienen un carácter más de directrices para llevar a cabo determinadas situaciones. No obstante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está firmada por casi la totalidad de los estados que constituyen la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en teoría, sí deberían estarse aplicando en todo el mundo. Claro, con ciertas restricciones o cosmovisiones en donde algunos derechos no se ejercen de la misma manera no sé, en determinados países que en México. Entonces, depende de eso, ¿no? De la cosmovisión. También los derechos humanos son de orden progresivo. Significa que aunque queramos garantizar todos los derechos humanos, pues de pronto no hay recursos para garantizarlos, porque no es lo mismo enunciar un derecho que asegurar que se cumpla ese derecho. Entonces, cuando uno enuncia un derecho, también tiene la obligación, cuando un Estado enuncia un derecho, también tiene la obligación de garantizarlo. Y para garantizarlo se requieren recursos. Por eso es
de orden progresivo. A veces vamos a encontrar un estribillo muy común en los tratados internacionales de derechos humanos que dice al máximo de los recursos disponibles. Entonces, tiene que ver con eso también. El grado de desarrollo de un país también puede incidir en cómo se cumplen o cómo no se cumplen los derechos humanos. Hace ratito mencionabas tú que también esto depende de la interpretación. Es decir, lo que se enuncia en la Declaración sobre los Derechos Humanos está libre de interpretación, o sea, es tal cual, o realmente existe una interpretación que a veces puede variar o tener algunas distinciones entre unas formas y otras de entenderla. Es que puede tener algunas variantes. No debería, porque, insisto, el centro de las decisiones es la persona, es la dignidad de las personas. Por ejemplo, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales, claro, pero por ejemplo, para alguna religión, no sé, por ejemplo, para los musulmanes, pues las mujeres no son tan iguales a los hombres, ¿no? Pero depende mucho de la religión, y de lo que piensen, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, es que cómo puedes andar con el rostro cubierto, ¿no? Pero a lo mejor para las mujeres, pues es algo que, por un lado, ya se ha normalizado, pero también que tenga que ver con un punto de vista más profundo, religiosamente hablando o filosóficamente hablando. Entonces, a lo mejor para una mujer le representa, no sé, estoy ideando, ¿ok? No estoy diciendo que así sea, pero le representa mayor seguridad traer el rostro cubierto, o de esa manera guarda mayor respeto a su Dios, o en fin, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con nuestras concepciones. Y si, por ejemplo, no sé, yo no me siento, si soy mujer, yo no me siento ofendida, ni me molesta traer el rostro cubierto, no representa un daño a mi libertad, porque yo tengo la capacidad para hacer lo que yo quiera, ok, entonces para mí está bien, pero si mis libertades son restringidas por un determinado grupo de poder, entonces ahí tenemos un problema, y es cuando debemos analizar si a veces los derechos humanos se están cumpliendo o no, o si se utiliza a veces el hecho de la libre determinación o la autodeterminación como para justificar algunas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto que pasa, o en algunas culturas, ¿no? La ablación del clítoris para las mujeres. Entonces, esa ablación del clítoris ya es un daño a la integridad, a la dignidad de las mujeres. En algunos casos, muchas mujeres mueren. Entonces, ahí ya está poniéndose en juego otras situaciones como el derecho a la vida, como El el propio derecho a la derecho, vida, pues, ¿no? claro. Puesto en esta idea de los derechos humanos, puesta en relación con nosotros, con las personas con discapacidad, ¿de qué va? ¿Qué nos significa eso? Bueno, yo recuperaría los postulados de los movimientos de vida independiente por la década de los 70, en donde reconocemos que somos iguales, primero que nada. Reconocemos que somos libres, reconocemos que tenemos que ser autónomos, independientes, y que tenemos que vivir con la comunidad y en la comunidad. Esto difícilmente pasaba porque en muchos casos, en el mejor de los casos, las personas con discapacidad estaban institucionalizadas, sin convivencia con las personas sin discapacidad, ¿no? Ahí nacían, ahí crecían, yo les digo en broma siempre, ¿no? Ocasionalmente se reproducían y hasta morían. Entonces, en esas situaciones, hay un momento en donde dicen, no, a ver, las personas con discapacidad, ¿qué somos? Personas, somos seres humanos, y como seres humanos necesitamos también vivir en sociedad y compartir con la sociedad. Entonces, es ahí donde viene toda la manifestación de que somos completamente iguales como cualquier otra persona. Claro. A nosotros, aquí en el colectivo Educación Especial Hoy, nos llama mucho la atención este concepto de la igualdad y sobre todo la interpretación
que se le da al concepto de igualdad. Más al ratito te lo preguntaré un poquito hacia el final para plantearte ya nuestra postura y quizá debatirla un poco, ¿no? Claro. Pero después de este asunto de la declaración, bueno, vienen muchos instrumentos que como tú nos platicas, algunos son declaraciones, otros son tratados, otras son convenciones, y justamente como parte de los documentos más, o de los instrumentos más importantes, o el más importante para nosotros como personas con discapacidad, está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ujú. Que se impulsa, se ratifica por México, por nuestro país, así como en otras partes del mundo, pero específicamente en México, pues se ratifica hacia finales de la década pasada, ¿no? Ujú. Antes de que llegáramos al 2010. Ujú. Eh, ¿Cuáles son como las características de esta convención? Vamos, seguramente, bueno, sabemos que habla del derecho a la vida, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, eh, como parte de lo que se enuncia o se declara desde 1948. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Yo creo que la característica principal de esta convención es que de algún modo ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se había reconocido que todas las personas somos iguales, incluso en la propia Constitución, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Ahí va. Uh-huh. El asunto es que, eh, como les decía hace un momento, no es lo mismo enunciar un derecho que garantizarlo. Es decir, todo el mundo tiene derecho a la educación. Ah, claro, perfecto. Entonces, todo el mundo tiene derecho a ir a las mismas escuelas. Sí, perfecto, muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Son los mecanismos para garantizar ese derecho, que es en lo que se centra la convención. De manera particular, uno de sus principios fundamentales es la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es ese puente para que yo logre accesar a un derecho, ¿no? Entonces, somos iguales, sí, en dignidad, en libertad, en autonomía, y somos iguales en el acceso al disfrute de nuestros derechos. Ajá, ahí somos iguales. Y en el ánimo de reconocer esta igualdad, también es importante valorar, tener en cuenta las diferencias y las identidades que tenemos como personas. Tú me dices si me equivoco, pero ahorita que mencionas el tema de la accesibilidad para Ujú. nosotros como personas con discapacidad, entonces, podemos pensar que la accesibilidad como está declarada o como está reconocida en la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es un derecho, pero es un derecho, por decirlo, natural o un derecho per se, o lo puedo interpretar como un derecho accesorio o como un derecho vehículo o como llave para el goce, el disfrute de los derechos que son fundamentales. Tú lo has dicho, es un derecho llave. Sin embargo, no se ha acabado de poner de acuerdo la comunidad internacional en si es un principio o es un derecho. La accesibilidad es una condición previa para ejercer nuestros derechos. ¿Ah? Por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a libre tránsito, perfecto, pero las personas que usan silla de ruedas batallan más para transitar libremente por su país. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconocer ante todo. El asunto es que de pronto no disfrutamos de todos nuestros derechos porque alguien olvidó que existían las personas con discapacidad como parte de la población. Y entonces se construyeron escalones para la gente que puede subirlos, pero no se pensó que a lo mejor una rampa podía beneficiar a todo el mundo. Eso es accesibilidad. Entonces, pensemos en un derecho y la accesibilidad es ese instrumento, es esa condición que tiene que cumplirse para acceder a ese derecho. Pensémoslo como un puente para de una ribera a la otra del río, ajá, de una orilla a la otra. Esa es la accesibilidad, el acceso al derecho. Claro. A mí me ha gustado mucho platicar aquí con la comunidad de educación especial hoy, que es importante pensar estas ideas y estas nociones en términos de cada población o de cada grupo de población con discapacidad. Ahorita, por ejemplo, nos pones o nos describes
de alguna manera las dificultades y las características contextuales a las que se enfrentan las personas con discapacidad motriz. Esto tiene, por supuesto, que su razón de ser porque es la población con discapacidad que mayoritea en número, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se nos pudiera ocurrir pensar la accesibilidad para las otras formas de discapacidad, por lo menos en general, y luego ya podrán ir desglosando por ajustes razonables, pero por ejemplo, para las personas con discapacidad, no sé, ¿qué te gusta? Visual. Ok, pensemos, la discapacidad es un constructo. Se construye de dos elementos básicamente, ¿no? Si se meten a revisar la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Claro. Discapacidad, pues vamos a encontrar otras cuestiones muy complejas que sirven únicamente para temas relacionados con la salud o la funcionalidad de la persona. Pero en realidad, hablemos más sencillamente. La discapacidad es un constructo, se construye a partir de las deficiencias que tenemos las personas, que son de carácter personal. Yo no veo, por ejemplo, ¿no? Y las barreras que enfrento. Yo no veo. ¿Cuáles son las barreras que puedo enfrentar? Ah, pues a lo mejor mis barreras están cuando quiero leer un catálogo de Stam Home, ¿no? O de Tupperware, o de... Sí me explico, a lo mejor es ridículo lo que estoy diciendo, leer una revista de TV y novelas, ¿no? Pero Claro. a lo mejor es superfluo lo que estoy mencionando, pero deberíamos en esencia tener acceso a todo lo que la demás gente tiene acceso. Entonces, nosotros tenemos una barrera de información, no podemos ver los letreros que hay en la calle, entonces tenemos una barrera de información, nos convertimos en personas con discapacidad cuando encontramos una barrera que nos coloca en una situación de desventaja, ¿no? La gente, por ejemplo, tiene una calaverita con una tachita cuando las cosas son peligrosas. ¿Cómo podemos saber nosotros si algo es peligroso? Ahí hay una barrera de información que puede amenazar un derecho, el derecho a la vida, ¿no? Entonces, nosotros encontramos barreras de información. ¿Cómo podemos hacer accesible la información? De varias formas, ¿no? En braille, ¿no? El catálogo de Tupperware en braille con dibujitos resaltados y a lo mejor con una descripción de la capacidad de los trastes, ¿no? O TV y novelas, ¿no? Con todos los chismes de los actores y lo que sea. No sé si todavía existe la revista, pero es, o sea, que todo el mundo pueda leerlo sería impresión en braille, ¿no? O digitalizarlo para los que requieren estudiar por medio de medios digitales, ¿no? Claro. O generar un audio para los que no les gusta batallar con el internet. Ah, pues aquí está un MP3, te hago llegar un archivo a tu teléfono y tú lo reproduces y lo escuchas de corridito, ¿no? En fin, eso es librarte una barrera de información. Actualmente, por ejemplo, para el tema de los letreros, hay una aplicación que se llama Navilens, y Navilens es como te colocan etiquetas virtuales, ¿no? Y tú, por ejemplo, ves restaurante a 500 metros. Entonces ya tú con otra aplicación a lo mejor la combinas, la cruzas, y entonces ya sabes dónde está tu restaurante favorito, o cosas así. Entonces, la barrera mayor que libramos o que tenemos las personas con discapacidad visual, pues es la información, ¿no? El tema de la movilidad para nosotros como personas ciegas, ¿lo consideras, digamos que importante? Porque es cierto que enfrentamos muchas de las barreras en términos del acceso a la información, pero el tema de la movilidad, por ejemplo, tratando de emparejarlo con esto que nos comentas, ¿no? De los escalones o lo que enfrentan día con día las personas con discapacidad motriz. También es otra cuestión, pero quizá tenemos menos dificultades que las personas usuarias de silla de ruedas. No obstante, también tiene que ver con la falta de prevención por parte del propio Estado, ¿no? Por ejemplo, colocar señales para saber que hay un lugar peligroso donde no debemos acercarnos, ¿no? A veces nada más ponen una cinta, la cinta nosotros a veces la rompemos con la misma velocidad que llevamos y pues hay obra, obra abierta, ¿no? Entonces, señales que nos indiquen en el tema de la movilidad a dónde no debemos ir, o de pronto a la gente se le hace muy sencillo colocar obstáculos a la mitad de los lugares, ¿no? Cosas tan simples y tan ridículas como que la persona que está haciendo el aseo deja la cubeta a mitad de pasillo. Eso ya es una opción, ¿no? Igual en el sistema colectivo metro, ¿no? Algunas situaciones en donde aparentemente son cosas inofensivas, pero a veces
no hay sentido común al hacer las cosas, ¿no? Las personas con discapacidad necesitan saber a dónde pueden ir, ¿no? Para los que somos de la Ciudad de México, en la Ciudad de México nuevos, ¿no? A lo mejor un letrero me ayuda, pero son unas placas descomunales de fierro que pueden generar más daño de lo que pueden resolver, ¿no? No, Si y una sobre todo también son peligrosas. peligrosísimas. Te Entonces, golpeas con ella y te lastimas muy feo. ajá. Entonces, eso es falta de sentido común, ¿no? Entonces, lejos de generarme, librarme una barrera, me pone otra. Pero eso no es un error de la convención o de la ley, sino de quién hace o quién implementa la política en caso de que sea una política pública, ¿no? Entonces, Claro. ahí hay errores de interpretación y mucha falta de sentido común. Por supuesto, yo diría también falta de, sí es cierto que de recursos económicos, pero también falta de voluntades políticas, ¿no crees tú? Sí, en ocasiones tiene que ver con eso, en ocasiones tiene que ver con el ahí se va, pero también con una tradición que traemos que yo les digo que es la más dañina para nosotros como personas con discapacidad, que es la buena voluntad. Las personas con discapacidad siempre estamos expuestos a la buena voluntad, a lo que se puede hacer, a la buena ondita, ¿no? Y a que las autoridades piensen que nos están haciendo un favor y no que se nos está garantizando un derecho. Pero eso de hacerles un favor y de hacer las cosas por caridad es histórico, ¿no? A Claro. las personas con discapacidad hay que ayudarlas porque son ayudables. Y dice Eduardo Galeano, ¿no? La caridad es humillante porque se ejerce de manera vertical y desde arriba. Entonces, Ujú. ahí hay un problema. La buena ondita, la buena voluntad, el Estado tendría que asumir una obligación en relación al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y eso pocas veces ocurre sobre derecho. Por supuesto. Bueno, así nos pudiéramos quedar platicando, bueno, seguir platicando sobre cada discapacidad. Y aunque siempre lo que yo digo es importante dejar que las personas con la discapacidad platiquen desde la discapacidad, ¿no? Ya no te voy a preguntar sobre discapacidad auditiva o discapacidad intelectual, pero me gustaría retomar este planteamiento que tú haces al principio, donde dices que la discapacidad es un constructo. ¿Quieres decir que la discapacidad vista desde esta perspectiva no existe? No, la discapacidad existe, la deficiencia existe, pero es tuya. Ujú. Mm, por ejemplo, Stephen Hawking era una persona con amplias limitaciones en todos los sentidos, en el habla, en la movilidad, ¿no? Lo único que él, en donde era ilimitado, ¿no? Como algunos planes de telefonía. Hoy estoy muy comercial, se me hace que es porque es viernes, pero donde era ilimitado era en su mente, ¿no? Ok, ¿qué pasa con él? Él era una persona con altas limitaciones, ajá, De pero ¿por qué? movilidad. Funcionalmente hablando, ¿no? Ujú, ujú. De acuerdo a un enfoque capacitista, ¿no? Él, por ser una herramienta defectuosa para el sistema, con todas sus limitaciones, pues no era costeable como tal. Entonces, él, con todas sus limitaciones, a través de diferentes aparatos que le permitían hablar, que le permitían a lo mejor moverse, a lo mejor escribir, gracias a eso fue que pudo realizar sus aportes. Si él hubiese nacido en una comunidad de Oaxaca, nunca hubiéramos conocido a Stephen Hawking, ¿no? Aunque así se llamara y todo eso. ¿Por qué? Porque no se le dieron los elementos para eliminar las barreras a su participación. Sin embargo, él estaba en primer mundo y al estar en primer mundo tuvo acceso a un sintetizador de pantalla, una silla de ruedas eléctrica, hasta una cápsula de antigravedad tenía para descansar y que los músculos no se le siguieran atrofiando, ¿no? Entonces, ese es al constructo que me refiero. Las limitaciones existen. ¿Cuándo son más llevaderas o menos complicadas? ¿Cuándo nos generan menos desventaja? Cuando esas barreras se nos eliminan, sea a través de la tecnología, sea a través de adaptaciones físicas, sea a través de la implementación de aparatos o de elementos de apoyo, dispositivos de apoyo, No, ¿no? y sobre todo también entender en este ejemplo cuál era la posición económica de Stephen Hawking, ¿no? Y
y que en función de eso también está el disfrute de los derechos, desafortunadamente, porque desde mi parecer tendría que ser las instituciones públicas las que nos tuvieran que garantizar a todos el disfrute de los derechos humanos en esas condiciones en las que muchas veces la disfrutan las propias personas con discapacidad, pero que son a través de que consiguen los recursos por sí mismos, por su poder adquisitivo, por sus niveles de relaciones, por sus contactos, ¿no? Por su capital cultural probablemente. Has tocado un punto fundamental. El asunto no debería haber diferencias porque las barreras económicas también son importantes. O sea, la discapacidad no la vive igual una persona en situación de pobreza que una persona como el protagonista de la película Amigos, ¿no? Claro. Depende mucho de los recursos, pero de acuerdo al enfoque de derechos humanos, el dinero no deberá representar una diferencia para el disfrute de los derechos. El Estado tiene que garantizar la posibilidad. Es decir, tú y yo, Víctor, usamos un bastón blanco, ¿no? Este blanco depende, ¿no? Si eres fifi te cuesta 1,200. Si no eres fifi, pues a lo mejor 400, 300 pesos. No obstante, este bastón que tú compras, a lo mejor los fifís que compramos el de 1,200, pues va, ¿no? Porque es nuestro deseo, porque es lujo, porque es de grafito con carbono y que no sé qué tanto, ¿no? Ok, pero el Estado debería cubrir este costo adicional por motivos de discapacidad, porque a lo mejor esos 300 pesos que tú te gastas en un bastón o que yo me gasto en un bastón, ¿no? Cualquier persona se lo gasta en un boleto para la entrada al cine, ir con su novia o con su novio, ¿no? Y entonces, esto representa una merma en detrimento nuestro. No sé si me explico. El hecho de que yo gaste 300 pesos en algo que me es útil y que yo necesito para mi movilidad, de pronto resulta injusto porque es ahí cuando yo invierto recursos en algo que no debería, porque entonces estaría en desventaja en relación a las personas sin discapacidad. Sin embargo, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, no, desde esta lógica, el Estado, por ejemplo, lo que debería hacer es, ¿sabes qué? A todas las personas ciegas se les está garantizado un bastón blanco para su movilidad, ¿no? Ya si una persona ciega quiere comprarse uno de 1,200 o de 2,000 o de 3,000, bueno, entonces ya es su deseo, pero yo como Estado le elimino la barrera con un bastón de bajo costo que le resulte útil. ¿Me explico? Sí, no, sí, por supuesto, y es muy real. Entre nosotros lo podemos platicar así, pero como para que también la comunidad lo conozca de manera muy breve, pues hay grandes diferencias entre usar un bastón de 400 pesos, que de por sí ya no es que hasta la persona con ceguera más pobre pueda comprar un bastón de 400 pesos, pero hay gran diferencia entre usar un bastón de 400 pesos o usar un bastón de 1,200 o de 1,500 pesos. El material, como dices, por ejemplo, de grafito, el deslizador, el tipo de deslizador que utilizan, te hacen mucho más ágil el traslado. Te cansa mucho menos la muñeca, un bastón caro, desafortunadamente, que un bastón barato, la muñeca, el brazo, o sea, el tipo de material influye, los accesorios que tiene ese bastón también influyen, y como tú dices, pues estos son algunos como de los pisos mínimos que se tendrían que garantizar, ¿no? Ya el lujo, digamos, el lujo pues ya es como de acuerdo a las posibilidades y a las consideraciones de cada quien, ¿no? Lo regale el Estado, debería. Ujú. Aunque se pueda confundir con una política de corte asistencial, no, porque eso te Claro. elimina una barrera y facilita tu movilidad, ¿no? Y no Tengo, te empobrece. O tengo sea, aquí mis notitas, perdón por encimarme. Tengo si no aquí pasa. mis notitas de conforme vamos platicando, pero acabas de tocar un punto que me parece como fundamental. Hay una controversia actualmente en redes sociales, Facebook y Twitter, eh, donde están diciendo, bueno, la que dice que las personas con discapacidad pedimos derechos, no asistencialismo, en torno a las becas, a los apoyos del bienestar. Eh, Particularmente desde aquí consideramos que no se trata de una política asistencial, justamente
porque lo que pretende es garantizarle a las personas algunos pisos mínimos, sin que esto se tenga que sustituir por la salud, por la educación, por la alimentación, por los derechos fundamentales. Y me parece muy importante que este asunto se haya incorporado en el artículo 4 de la Constitución Política, porque también han marcado mucho. Mira, no quiero ser obradorista, porque tampoco es que lo sea del todo, pero el hecho de que se haya incluido en el artículo 4 el derecho de las personas con discapacidad a recibir ese apoyo gubernamental, parece que rompe con esa idea del asistencialismo que se estaba planteando en las redes, ¿no? ¿Tú cómo lo percibes? Yo creo que el asistencialismo es complementario y no debe ser visto como algo negativo. Me parece que en algunas cuestiones, pues sí, permiten contar con un piso mínimo, con un punto de partida, ¿no? Creo que los blancos y los negros son complicados. Me parece más bien que deberíamos ver los matices. ¿Cuáles son estos matices? Eh, por ejemplo, una beca de 1,260 pesos, que es al bimestre. Una beca de 1,260 pesos al bimestre. Al mes. Al Creo que mes. son 2,500, alrededor de 2,500 al bimestre. Vientos. Ok. Sí, aquí el asunto es la estandarización, porque tú como persona con discapacidad visual Eso, me gusta que hables en contra del neoliberalismo. no gastas lo mismo como una persona que tiene una discapacidad intelectual, o que una persona que usa silla de ruedas, o que una persona sorda, por ejemplo. Una persona sorda está, cuando tienen hipoacusia, ¿no? Necesita aparatos para escuchar. Y esos aparatos gastan 2 pilas de reloj por aparato. Si es hipoacusia bilateral, son 4 pilitas. ¿Cuánto cuesta una pilita de esas? A lo mejor 30 pesos. 30 por 4 son 120. Cada 5 días hay que cambiarle la pila. Claro. ¿No? Los 120 pesos por, no sé cuántas veces necesitamos cambiársela al mes. 6 veces, ¿no? 120 por 6 son 600, 720 pesos. ¿Cuánto me quedó de mi beca? Ajá. Y se me fue en un costo adicional por motivo de mi discapacidad, ¿correcto? Ahora, una persona con limitaciones altas, ¿no? Y requiero de apoyos para hacer mis cosas, a lo mejor necesito pagar asistencia personal, porque el Estado es positivo que haya quedado este tema de las becas y de la parte asistencial, claro, pero creo que también el Estado debió haber aprovechado para legislar sobre la figura del cuidador o cuidadora, y que no necesariamente tenga que ser la familia quien cubra esa parte, porque para la familia es altamente costoso en cuestión de esfuerzo, en cuestión de desgaste mental, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto me cobraría un asistente personal en caso de que lo haya? Porque en México les digo que no existe la figura, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hablar de pagarle a un asistente personal? Entonces, no es lo mismo que Víctor se compre un bastón con 400 pesos y le queden 800 para los churritos, ¿no? Lo que haga falta, en el caso de que así sea, a que como persona sorda se gaste 720 pesos, a que como persona con altas limitaciones, ¿no? Tenga que pagar un apoyo, un cuidador. Diario. Claro. Entonces, ahí es donde la estandarización no ayuda. Ahí es donde se precisa un diagnóstico para saber quién requiere de mayores apoyos, y, por ejemplo, que la Secretaría de Salud entre, si yo necesito un respirador, ok, me mandas un respirador, pero también necesito una silla de ruedas, ok, el DIF le entra con la silla de ruedas, pero también necesito un asistente personal, ok, a través de la Facultad de Medicina te proporcionamos un asistente personal. ¿Sí me explico? O sea, que el Estado asuma el tema de las personas con discapacidad con una lógica transversal. Ese es el asunto. Y desde esta perspectiva de políticas redistributivas, ¿no? Transversales, redistributivas, y hacia donde tú apuntas es hacia un estado de bienestar, ajá.
y focalizadas, porque mencionaste algo muy, muy específico, los ajustes razonables, ¿no? Una persona sordociega requiere necesariamente de un apoyo personalizado constante, ¿no? De una línea que para nosotros sabemos cuánto cuesta, 80,000, 120,000 pesos, y entonces esos son los costos. Cuando tú y yo estábamos en la prepa, mi querido Víctor, ¿cuánto costaba el JOS? No me acuerdo, no es ¿No? por, no es por muy, muy viejón, pero no lo conocía. Ajá. Fíjate, cuando yo estaba en la prepa, no conocía el asunto de la tiflotecnología. Yo tampoco, es a lo que voy. No estaba muy difundido y aparte era inalcanzable, era incosteable. Hoy el JOS cuesta 25,000 pesos, ¿no? Es decir, si tú eres una persona con discapacidad visual y quieres ser legal, te compras el JOS profesional, porque yo creo que pocas personas tienen el JOS legal, ¿no? Tenemos o sea, X, ¿no? Pero 25,000 pesos. Ajá. Eso es incosteable. A ver, a ti la comisión, la CNDH, ¿te proporciona esos apoyos? Sí, Sí, te en los la, proporciona. A en la mí, oficina, en la por mi cuenta. oficina. A mí, Sí. por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública no me proporciona esos apoyos. Eso está mal, porque eso tiene que ver con denegación de un ajuste o de... Ajá. Claro. Entonces, Sí, por bueno, supuesto. tenemos esta parte, ¿no? En donde el Estado te está imponiendo desde ahí las barreras. Por ejemplo, en Colombia, me parece. Sí, en Colombia. El gobierno compró las licencias del programa JOS y se los garantizó a todas las personas con discapacidad visual. Les dio, cada persona con discapacidad visual colombiana tenía su programa. Fueron $3 millones que les costó para todo el mundo con discapacidad visual, ¿no? ¿México no podría hacer lo mismo? Fíjate que Afortunadamente, sí. el ministerio de las TIC allá en Colombia fue quien se encargó de hacer esa gestión y como dices, a todas las personas que lo requieren se les garantiza el acceso al programa YOS con una licencia, vamos, original, ¿no? Uh-huh. Algo de lo que yo creo que se tendría que estar impulsando aquí en México, pero imagínate lo que implicaría en términos políticos y en términos de las asociaciones también. Solo se Uh-huh. encontraron un detalle. Les digo que enunciar un derecho no es lo mismo que garantizarlo. ¿De qué me Ajá. sirve a mí tener el programa si no voy a saber usarlo? ¿No? Uh-huh. Entonces, caray, espérenme tantito. ¿Te caíste? No, un segundito. Creo que el video se había quitado, pero bueno. Aquí el asunto es que en Colombia se dieron cuenta de que muchas personas ciegas podían tener el programa, pero no lo sabían usar. Entonces Claro. se les entrar a capacitar. No basta con que ahí tienes el programa, no lo querías, bueno, úsalo, ¿no? No, el Estado entró a capacitar y eso es tener una idea de la población a la que atiendes. No es nada más hacer una transferencia directa sin un acompañamiento del Estado. Sin el acompañamiento. El acompañamiento es fundamental. Hace ratito que mencionabas el tema de la de la de la discapacidad como constructo, vamos, ya lo abordamos un poquito, pero esto se relaciona aparte del movimiento de vida independiente, pues con el otro movimiento que se estaba dando del otro lado bueno, en Inglaterra, no del otro lado del mundo, Inglaterra. con el asunto del modelo social de la discapacidad. Uh-huh. ¿Cómo es tu percepción en relación con el modelo social de la discapacidad? Porque yo no apuesto como tal en que todo está en el ambiente, que todo está como en el contexto. Si el contexto acentúa o disminuye como las implicaciones de las deficiencias, y diría yo de las discapacidades, pero definitivamente a mí me parece, no sé qué opinas tú, que este asunto de poner toda la atención en los contextos tampoco es la solución, e incluso me parece que es como una perspectiva
ciertamente limitada, pensándolo en otras discapacidades, no solo en la discapacidad motriz, porque es importante también entender el contexto y de los que hablan, quienes hablan cuando hablan, que predominantemente, tanto en vida independiente como en modelo social de la discapacidad, fueron personas con discapacidad motriz. Sí. Yo creo que todos los movimientos tienen ciertos asideros, y los asideros sirven para posicionar temas. Entonces, en algunos aspectos tenían que ser radicales, ¿no? La discapacidad está en el contexto, ¿no? No obstante, y hay críticas del modelo social por Tom Shakespeare, es un artículo en inglés, hay críticas en donde dicen, sí, las personas con discapacidad salen a las calles y dicen que el problema está en lo social y todo, pero luego regresan a lidiar con sus escaras, sus problemas de incontinencia, falta de control de esfínteres, se les olvida lo personal, ¿no? Eso es lo que dice Tom Shakespeare. Dice, es como cuando las mujeres salieron a postular algunas cuestiones, ¿no? Trabajo igual, jornada igual, pago justo, en fin, sí, pero luego, debido a los constructos sociales, esa mujer que iba y trabajaba sus 8 horas en alguna empresa, regresaba a tener que hacer las labores de su hogar, cuidar a sus hijos, hacer de comer, etcétera. O sea, de pronto, te digo, los movimientos tienen sus asideros, y estos asideros a veces tienen que ser, en cierto sentido, radicales para que se posicionen socialmente hablando y sean objeto de visibilización. Sí, sí, por supuesto, porque pues tanto tú como yo y como muchas otras personas con discapacidad visual utilizamos la tiflotecnología, utilizamos tanto en las computadoras como en los teléfonos celulares, utilizamos el bastón. Pero yo lo que digo, bueno, a ver, abres y cierras los ojos y ya ves el sol con tener todos los apoyos técnicos. Pues no, definitivamente no. O sea, es una posición quizá un poquitito naturalista, pero como que en las cosas que son esenciales en el mundo o que están dadas en el mundo, no por el ser humano, sino por la propia naturaleza, puestos en relación con esas cosas, sí existe o una discapacidad o una incapacidad, pues digamos, para percibirlas, ¿no? Yo le llamaría deficiencia, y esa no la desconoce el modelo de derechos humanos. Tú no vas a volver a ver, no vas a volver a ver el sol, y eso es algo con lo que tienes que vivir. Esa es tu condición. Hay una socióloga, supongo que en el colectivo la ubican, Patricia Brogna, habla de 3 aspectos. La condición de discapacidad, que esa es personal, y que esa solamente se resolvería con la cura, o sea, volver a ver. Es la situación, que tiene que ver con el cómo convives con tu contexto, con tu entorno. Con tu entorno. Y la posición es la que la gente te confiere, que a veces te quita la voz porque eres ciego, porque tú no tienes la capacidad para hablar, o cuando nos cosifican, siéntalo ahí, ¿no? A Víctor, un académico del colectivo de educación especial, que lo sienten, o que lo suban, o que lo bajen como si fuera un objeto, ¿no? Como cuando vas al doctor y le preguntan a tu mamá, bueno, ¿y qué le duele, no? ¿Qué le duele? Claro, pregúnteme a mí, ¿no? Pues Entonces, pregúnteme a mí, por supuesto. esa es la cosificación. Sin embargo, el eliminar las barreras nos hace la vida más llevadera. Hoy, con toda esta situación de la COVID-19, ¿no? Pues muchas universidades, muchas instituciones están haciendo sus ajustes, y ahora están haciendo accesible la información, para fortuna nuestra. Pero cuando yo estudié mi maestría, fue entre 2008 y 2010, ¿no? Yo tenía acceso a una base de datos enorme que se llama JSTOR, y esta base de datos tenía artículos de los mejores académicos de Estados Unidos, de Alemania, de donde tú quisieras, incluidos artículos en español. Pero cuando yo los quería leer, estaban capturados como imagen. Y cuando trataba de imprimirlos, estaban protegidos. Y cuando trataba de copiarlos, no se podía porque tenían candados. Y entonces, ¿yo podía leer como persona con discapacidad visual? Pues no. Tenía que ver con mi discapacidad, con mi deficiencia visual, o tenía que ver con la falta de un texto accesible. No, pues Es ahí, ahí, por supuesto que con un texto accesible, ahí claro, tiene que ver. el Y fíjate, contexto entonces te impone la barrera. Y sí, es ahí sí, por supuesto, sí. la Es lo que yo digo, lo acentúa. claro.
te ponen en mayor desventaja el contexto. Sí, Correcto. eso es como real, pero fíjate, eso en el 2010, en el 2016 al 2018 que yo estuve en la maestría, la situación no es distinta, no es tan distinta, ¿eh? Porque ¿Y ciertamente sabes hay más. Sí, dime, sabes dime. que tú tienes la culpa, que tú lo tienes que resolver, que tú tienes que rascarte con tus uñas para poder leer los libros? Eso es cuando el Estado no entiende su obligación, o cuando la institución, si es privada, no entiende su obligación, y su obligación es hacerte accesibles los textos. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto. Eliminar. Por supuesto. Vamos, que de todos modos, sí hay cosas que uno tiene que resolverse por sí mismo, ¿no? Como No, todo. vamos, no nada más en temas de por discapacidad, sino como cualquier otra persona, hay muchos temas que te tienes que resolver por ti mismo, que se relacionan pues con la discapacidad. Claro, pero en relación a las personas sin discapacidad, el Estado te tiene que garantizar la posibilidad, porque, digamos, hay cosas que tú puedes resolver por ti mismo. Sí, si yo quiero el libro de Norberto Bobbio, o El político y el científico, y yo lo quiero para mí, pues lo tengo que comprar. Pero por eso el Estado te pone bibliotecas. A las personas sin discapacidad les pone bibliotecas donde cualquier persona puede ir, consultar, leer, hacer sus notas y ya, ¿no? Perfectamente responder a lo que dice el curso. ¿Me explico? Entonces, sí, hay que uno puede costear a título personal, pero también el Estado tiene que darte ahí la posibilidad. Ya si tú quieres comprar el libro en Amazon, pues ya es cuestión tuya, pero el Estado te debería garantizar el formato accesible. ¿Me explico? Claro. Lo bueno es que no pagamos ¿Eh? patrocinadores, porque Llevo varios. sí, vamos, no importa, está muy bien porque son ejemplos de la vida cotidiana que a nosotros nos sirven mucho, nos ejemplifican mucho la situación. Uh -huh. Me gustaría pasar al tema como un poquito de controversia que hace ratito te mencionaba de la igualdad. Se menciona que los seres humanos o todas las personas somos iguales y eh, de pronto en esta interpretación a la que a veces quedan sujetos los derechos, eh, a nosotros nos parece que se exacerba o se confunde esa situación de igualdad de protección de la ley, igualdad como sujeto de derechos ante la ley, con una igualdad en el trato cotidiano, con el trato en la vida diaria entre las personas con discapacidad y hacia con las personas con discapacidad. ¿Tú podrías o coincides con ese intento de distinción que nosotros hacemos? Porque en términos de la vida cotidiana, las personas con discapacidad ciertamente, si recibimos un trato igualitario, como si no tuviéramos discapacidad, llega a caer eso en una situación de desventaja o hasta de discriminación. Correcto. Es que hay que distinguir varios tipos de igualdad. La igualdad formal, que es a la que haces referencia, cuando entra la maestra y dice, para mí aquí todos son iguales y yo no voy a tener consideración por nadie, ¿no? Y me entregan las tareas al mismo tiempo. Sí, pero los demás niños están trabajando con un libro de texto que todos tienen y tú no tienes tu libro de texto en braille, ¿no? Y ahí hay una diferencia. Ajá. O no puedes leer las cosas y tienes que esperar a que tu mamá te esté leyendo y a que se desocupe de sus quehaceres para que luego te ayude a hacer la tarea, cosa que no les pasa a los otros niños. Esa es una igualdad formal. La igualdad material es reconocer las diferencias y darte en consecuencia lo que requieres. Dar a cada quien, decía Olpiano, lo que le corresponde, ¿no? Ese es en el asunto desde aquellos entonces, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde, reconocer sus diferencias. Y hay otro jurista que se llama Ferrajoli, Luigi Ferrajoli. Él habla del reconocimiento de las diferencias, de reconocer esas diferencias para dar en consecuencia a cada quien lo que debe, lo que necesita, lo que requiere. Entonces, yo creo que debemos apuntar hacia esa igualdad material. Somos iguales en dignidad. Yo no te puedo pegar a ti, Víctor, ni le puedo pegar a una persona con discapacidad intelectual, ni le puedo, porque son personas, porque estoy violentando su integridad, su dignidad. Entonces, somos iguales en dignidad y somos iguales en el acceso que merecemos a disfrutar de los mismos derechos que las demás personas. En eso somos iguales.
Pero entonces los tratos diferenciados o las distinciones cuando son necesarias no están peleadas con esta idea de los derechos humanos, no están peleadas tampoco con igualdad ante la ley o en virtud de la ley, que como así lo menciona la misma convención. ¿Es así? Es O sea, así. De ninguna manera vamos a confundir y ser absolutistas en que todo el mundo somos iguales y es una igualdad formal y ya, ¿no? Creo que el tema de los derechos humanos, por eso te decía, colocar en el centro de las decisiones a la persona. ¿Qué requiere la persona? ¿Qué su dignidad? ¿Qué me dice? ¿No? El respeto a su dignidad. Ah, ok, como persona, ¿qué quiere hacer? Quiero vivir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, igual que las demás personas, ¿no? Entonces, ver en qué medida podemos reconocer esas diferencias y apoyar, dar los apoyos para que pues, la persona tenga esas posibilidades. Derecho a la rehabilitación y derecho a la educación. Vamos, artículo 24 en conjunción con el derecho a la rehabilitación. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo interpretar esos derechos? Porque de pronto parece, no te lo pregunté hace ratito, pero pues características de los derechos de las personas con o sin discapacidades que están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles, ¿no? Bueno, primero, ¿qué te parece si nos explicas un poquito estas nociones, como estas cualidades de los derechos humanos? Bueno, interdependientes. ¿Qué significa la interdependencia? Que si afectamos un derecho, podemos afectar otro. Es decir, aquí en México, ¿qué requerimos para poder trabajar? Ah, pues un certificado de preparatoria. Ok, entonces previamente se me tuvo que haber garantizado el derecho a la educación, ¿no? El trabajo, ¿qué me da? Seguridad social, ¿no? Casa, que es vivienda, y me da salud, ajá, en el mejor de los casos. Entonces, si yo no garantizo el derecho a la educación, no puedo acceder a un trabajo medianamente remunerado que me dé mi seguridad social. ¿Me explico? Entonces estoy vulnerando, si no garantizo adecuadamente el derecho a la salud, digo, el derecho a la educación, estoy vulnerando el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, ¿no? Y si yo no garantizo todos esos derechos, por ejemplo, pues el derecho a participar en la vida pública y política del país, el derecho a la recreación, quedan súper relegados y ya no se cumplen. Entonces, por eso son interdependientes, son como las fichas de dominó. Se afectan, si afectas un derecho, los afectas todos. Son indivisibles porque no puedes desconocer un derecho para garantizar otro. Ah, mi política ahora va a ser la salud, entonces le recorto presupuesto a educación, le recorto presupuesto a ¿qué otra cosa? No sé, a algún otro derecho. Vivienda. A vivienda, le recorto presupuesto, pues a otros derechos, ¿no? Entonces, yo no puedo quitarle, desconocer un derecho en aras de proteger otro. Entonces, esa es otra cuestión. Y son universales porque son para todas las personas y también son de orden progresivo porque tienen que ser siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Siempre los derechos humanos tienen que ser hacia adelante, ¿no? Yo no, si ya reconocí un derecho, no puedo después desconocerlo. Entonces, esa es la progresividad y es lo positivo de los derechos humanos. Eso es en la teoría, ¿no? En la teoría. Ahora, pensando en derecho a la educación y nuestro derecho a la rehabilitación, ¿cómo ves tú la cosa por ahí? Depende. Filosóficamente, creo que las personas tienen derecho a la diferencia, ¿no? Sin embargo, el derecho a la rehabilitación tiene diferentes vertientes. La rehabilitación significa recuperar una habilidad, ¿no? Que ya teníamos. Entonces ocurre, yo soy una persona que ve perfectamente, soy un ingeniero en sistemas
estoy trabajando, por un accidente en mi trabajo, pierdo la vista, ¿ok? Entonces, yo en México se acostumbra, perdió la vista, que se pensione, ya, porque ya no sirve como herramienta, dejó de servir, dejó de ser útil, ¿me explico? Entonces, se pensiona y que se vaya a su casa y a ver qué hace, ¿no? Ok, el derecho a la rehabilitación involucra que a mí se me vuelvan a brindar todos los elementos para que yo, si yo deseo hacerlo, pueda recuperar mi trabajo y, de ser posible, se me coloque en el lugar donde yo estaba antes de que me acaeciera el accidente, ¿no? Entonces, si se puede, si no, buscar en algo similar que cumpla con mi autorrealización y con mi proyecto de vida. Ese es el derecho a la rehabilitación. Ajá. Entonces, está enfocado hacia esa parte. Y el artículo 24, la educación inclusiva. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo interpretar desde los derechos humanos el artículo 24? ¿Cómo garantizar el derecho a la educación desde una perspectiva inclusiva? De derechos humanos. Ok. Aquí la idea es que el Estado tiene que garantizar la posibilidad. ¿Cuál es el problema y por qué? Insisto, esta parte de los movimientos tiene que ver mucho con los asideros, vamos a llamarle así. Y estos asideros, en cierto sentido, tienen que ser un tanto radicales. Esa es la naturaleza de los asideros para posicionar un enfoque. Y dicho esto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se tuvo que hablar de educación inclusiva? Porque tú ibas a una escuela, ¿no? Es que aquí no podemos recibir al niño, ¿no? Y vas a otra, es que no lo podemos recibir, es que no lo podemos recibir. Entonces, el niño muchas veces se quedaba sin posibilidades de estudiar. O a veces tenía que atravesar toda la ciudad para llegar a una escuela donde sí lo podían recibir. En realidad, no debería haber estas distinciones. Un niño con discapacidad no debería tener que dejar su comunidad para poder seguir estudiando o educarse, porque en su comunidad debería haber la posibilidad de que estudie. Ajá. Y si así se planea la educación desde el principio, entonces debería haber maestros que supieran trabajar con la diversidad. Entonces, sobre esa base fue que se construyó el concepto de educación inclusiva, ¿no? Y otro de los valores era la convivencia, porque de pronto, cuando el niño se criaba en la educación especial o en los lugares segregados, ¿no? En los espacios, instituciones burbuja o espacios segregados o como les quieran llamar, ¿no? Cuando se criaba aparte, el niño no convivía con el resto de la gente. Y entonces cuando el resto de la gente, cuando las personas sin discapacidad lo veían, pues lo veían como una cosa rara porque no estaban acostumbrados a la convivencia. Lo que pretende propiciar la educación inclusiva es justamente que no existan estos miedos por motivos de discapacidad, ni la discriminación, ¿no? Estamos en esa construcción. Ahorita, obviamente hay fallos, obviamente hay prueba y error, hay muchas cosas, pero a lo que apunta la educación inclusiva es a que, pues, se valore a la diversidad como parte del enriquecimiento humano. Entonces, la educación inclusiva se basó en esos postulados, básicamente. Tú y yo vivimos la situación que planteas de desplazarnos largas distancias para encontrar escuelas donde hubiera los recursos necesarios o suficientes para que tuviéramos acceso al derecho a la educación, ¿no? Uh-huh. Y la convención hoy plantea que es nuestro derecho ser educados y educarnos en la comunidad en la que vivimos. Uh-huh. Sin embargo, de pronto esto se presta y se interpreta a que no son necesarios los apoyos especializados o los recursos especializados, tanto materiales como profesionales, que cuando nosotros, tú como yo y como seguramente le sigue pasando a muchas familias de personas con discapacidad, se tienen que desplazar hacia algún centro educativo que tiene los recursos. Pareciera que se
que se le quita o se pierde del foco la importancia, la relevancia que tienen las personas, esa intervención y esa dotación de recursos. ¿No sería más bien que sí tenemos el derecho a educarnos y ser educados en la comunidad en la que vivimos, pero está la obligación de que existan todos los recursos suficientes en la comunidad a la que pertenecemos? Sin que, para romper con esa necesidad con esa necesidad de los largos desplazamientos. Yo no sé en tu experiencia personal, pero en la mía hubo la necesidad de quedarme de lunes a viernes en una casa hogar, porque mis distancias que recorría junto con mi mamá y mi papá, pues eran muy largas y nos era difícil o casi imposible ir y regresar en un mismo día. Vamos, ese asunto no tendría que ser más bien acercar los recursos especializados a cada comunidad donde estén las personas con discapacidad, que no necesariamente la casa hogar, o sea, nada más fue como la descripción, pero sí los recursos escolares. Es a lo que me refería. Si la educación fuera inclusiva desde la base, todas las escuelas en todos los espacios fueran inclusivas, ¿no? Es como ahora, hay una carrera, una licenciatura en educación y hay una licenciatura en educación inclusiva. Y la pregunta es, pues, ¿qué no toda la educación debería ser inclusiva? ¿No? Eso es nada más para que nos lo preguntemos. La otra, sí debería haber todos los recursos en todas las comunidades. ¿Cuál es el problema? Desde mi perspectiva, creo que tiene que ver con las interpretaciones. A veces confundimos, ¿no? La ONU no quiere la educación especial, ¿no? La ONU entiende por educación especial los espacios segregados, como las casas hogar donde estuvimos, o instituciones donde se recluía a las personas con discapacidad, pero no desconoce la necesidad de servicios especializados de educación o de apoyos especializados para las personas con mayores requerimientos. Eso siempre debe estar y siempre van a ser necesarios, porque de lo contrario vamos a dejar de garantizar el derecho a la educación a las personas con discapacidad. Las llaves, vamos a dejar de garantizar las llaves para el acceso a la educación, ¿no? Hay una autora, es mi gurú en educación inclusiva y es mexicana. Se llama Clara Lourdes Mesa García. Es una doctora actualmente. Ha trabajado en Oaxaca, está en Chiapas, en Yucatán, y la he querido localizar, pero nada más tengo el placer de haberla leído. Y ella escribió un artículo en donde retrata un poquito la discusión que hubo cuando se estaba formulando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta discusión sobre la educación inclusiva, cuando se puso el concepto de educación inclusiva, ¿no? Se dio, y las organizaciones internacionales, Inclusión Internacional, entre otras, se opusieron a que se quitara o a que no se pusiera en la convención el tema de la educación especial, porque muchas personas coincidían en que se requería la educación especial para las personas con mayores requerimientos, como las personas con autismos profundos, con alguna situación de doble o triple deficiencia, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo algunos fundamentos en donde dijeron, es que la educación per se, filosóficamente, se tiene que adaptar, no se tiene que perder la premisa de la adaptabilidad. Entonces, si decimos que la educación especial, van a seguir subsistiendo las modalidades segregadas, ¿no? Como los CAM o los espacios que ahora tenemos, ¿no? En algunos lugares. Y lo que se buscaba era que no se siguieran justificando la existencia de estas situaciones. Ahora, ¿qué pasó? En la convención podemos encontrar unas cositas que nos dicen, es que la ONU no es que se oponga a la educación especializada. Ahí en la convención tenemos que la educación, en la medida de lo posible, se deberá impartir en entornos inclusivos. Y en estos entornos inclusivos se podrán impartir también la educación para la vida y a lo largo de la vida. ¿Qué significa? Víctor ya creció, es un adulto, necesita su trabajo con corbata, pues tiene que aprender a anudarse la corbata.
necesita aprender a pegar un botón, a surcir un calcetín, a cocinar. Esa es educación para la vida, ¿no? Y la educación para las personas que requieren de mayores apoyos, como las personas con doble o triple deficiencia, las personas con sordoceguera, en fin, ¿no? Entonces, eso lo dice la propia convención. Y también la convención dice, y en los casos que así se requiera, se podrán utilizar modos, medios, formatos de acuerdo a los requerimientos de la propia persona. ¿Qué significa esto? Que en los casos que de verdad no sea posible, y esto también ya venía desde las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en los casos en que no sea posible, solo que la convención nunca te lo va a decir así, en los casos en que no sea posible que una persona se integre a la educación general, pues a lo mejor buscar estos espacios para poder darles una atención personalizada. Pero eso viene en la convención. Si leemos el artículo 24, van a encontrarlo, ¿no? En los casos de acuerdo a sus preferencias, dice por ahí el artículo 24. Entonces, aquí el problema es de interpretaciones o de los absolutismos en el tema de los derechos humanos. O sea, que de pronto, no a la educación especial. Ah, ok, cierran las escuelas de educación especial, cierran la especialidad de educación para ciegos, para La sordos. licenciatura. Cierren las licenciaturas, ¿no? Y eso es mal, porque entonces las personas con discapacidad nos quedamos sin oportunidades y tenemos a niños que están insertos, pero no incluidos. Sí, sobre todo te lo pregunto porque, bueno, la lógica de funcionamiento de nuestras escuelas, por lo menos de la educación básica, es como clara y como unidireccional hasta el momento, ¿no? Con toda la estructura que tiene para no profundizar en ella. Pero entra mucho en cuestión, o se puede cuestionar mucho, cuando entonces, bueno, está esta persona en edad de cursar su educación básica, pero sus requerimientos son otros. Probablemente son previos a esto que la escuela quiere hoy, o probablemente son complementarios. Y tú te preguntas entonces, ¿para qué viene esta persona a la escuela? ¿O para qué mandamos a la persona a la escuela? ¿O para qué la recibimos en la escuela? Si nuestro sistema educativo es de cierta manera rígido, es abierto, flexible en el discurso, pero en su lógica de funcionamiento, pues te siguen pidiendo las mismas cosas. Y yo no me he encontrado en ninguna escuela donde haya niños con discapacidad que así lo requieran, que como parte formal del trabajo que se haga se les esté enseñando a lo que tú me comentas, por ejemplo, a la corbata, a anudarse las agujetas de los zapatos, a colocarse de manera adecuada la camisa, el suéter, el pantalón. Vamos, todas estas cosas que probablemente las personas sin discapacidad aprenden por imitación, con mayor, digamos, grado de facilidad, pero que también tenemos que reconocer que para muchas otras personas con discapacidad, estos son aspectos fundamentales que cuando no son cubiertos, pues dices, entonces, ¿a qué viene a la escuela? Es que el problema no es ni de la filosofía de la educación, ni de su fundamento, ni de la filosofía de la educación inclusiva. El problema está en cómo se estructura el sistema, que ya nos dio una idea de cómo está, ¿no? Porque ahora lo vemos. ¿Qué pasó? Se escolarizaron los hogares y no debieron haberse escolarizado los hogares. No se privilegió ni la convivencia, ni el aprendizaje significativo, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos que la educación no es realmente inclusiva, ¿no? El problema no es la escuela, el problema no son los maestros, el problema es el sistema y cómo está estructurado, que siendo un asunto relacionado con la educación, debiera ser un poco más flexible y más humano. Nosotros le llamamos más plural, ¿no? Con muchas más ramificaciones, con planteamientos de trayectorias escolares, con puntos de coincidencia, pero ciertamente también específicos. Correcto. Es bien interesante y bien controversial el asunto, porque nosotros
nosotros desde aquí, desde el colectivo, hemos hecho mucho énfasis que pues la mayor comprensión sobre la idea de educación especial tiene que ser como la disciplina, más allá que la estructura operativa, sino que, bueno, en cualquier espacio, sea un centro de atención múltiple, o una primaria de la esquina, pues tendría que haber los maestros especializados que tengan la preparación profesional suficiente para abordar de manera complementaria los requerimientos de las personas con discapacidad, porque pues los requerimientos específicos no solo son de las personas con autismo o con discapacidad intelectual en altos grados de dependencia. Nosotros como personas con discapacidad visual también requerimos, y es oportuno, pues la intervención de ciertos especialistas, de ciertas técnicas, para la adquisición también de ciertas herramientas que desde nuestra perspectiva no se puede ni se debe dejar caer sobre un solo maestro, porque tiene dos efectos. Uno, pues que en automático se debilitan las herramientas puestas a disposición de nosotros como personas con discapacidad, los recursos profesionales y materiales, pero también tiene que ver con las propias condiciones estructurales en las que están trabajando los maestros, que no pasa por un asunto de voluntad, sino también pasa por un asunto de sobresaturación de las aulas, de sobrecarga en el trabajo administrativo, de excesiva fiscalización por parte de las autoridades en cuanto a planeación, en cuanto a evaluación, y luego que te llega el programa de para la convivencia, y luego que te llega el programa de para eduquemos para la paz, y luego un montón de cosas, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva, a ver tú cómo la ves, es justamente que entender a la educación especial como la disciplina que es, como a nosotros nos pareció muy desafortunado que uno de los expertos de la ONU, del Comité de Personas con Discapacidad de la ONU, dijera que no existe una definición sobre educación especial, y por supuesto pues que la existe, y esta es entendida como un campo multidisciplinar, equiparable con la pedagogía, equiparable con la sociología, pero que se encamina justamente a al trabajo específico de las personas con discapacidad. ¿Tú cómo lo ves? Pues aquí yo creo que lo peligroso está en postular cosas desde nuestra propia realidad, ¿no? Sí, sí, Yo puedo ir como una persona funcional que no se requiere la educación especializada, pero si le preguntan esto a una persona sordociega, a lo mejor ella dice que sí. Entonces, aquí el asunto es que nuestras identidades, nuestras diferencias puedan convivir y puedan ser parte del enriquecimiento social. O sea, darle a las personas lo que requieren sin que impliquen estos radicalismos, porque ¿qué dificultades puede tener una persona que usa silla de ruedas para acceder a la educación, salvo el acceso? Es decir, salvo los escalones. El acceso es todo lo demás. Si su inteligencia está intacta, si su vista está intacta, si su oído está intacto, si su tacto está intacto, pues esta persona es extremadamente funcional y puede competir porque aquí también la idea es que tenemos dentro de la educación la competencia como una premisa. Yo tuve 10, yo tuve 9, yo tuve 8, ¿no? Y yo salí en el cuadro de honor, o fui parte, ¿no? O soy parte de la escolta. Ajá, y la competencia se privilegia en lugar, dirían los indígenas, ¿no? De la compartencia. De la compartencia, exacto. De la solidaridad, del apoyo entre pares, ¿no? Entonces, desde ahí, el cómo se estructuran las cosas es donde se está fracasando. Yo creo que la COVID es coyuntural para meter algunas cosas, porque ahora las aulas sobrepobladas, por ejemplo, ¿cómo van a subsistir si se supone que existe el riesgo de contagio? Entonces, supongo que habrán de elegirse 3 días y 3 días. La mitad del grupo va 3 días, lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad va martes, jueves y sábados. No sé. No, espérate. No, porque eso implica que también vayamos a trabajar los sábados.
Ah, claro. Pero, Hoy anunció la Secretaría ¿Mm? que el regreso va a ser lunes y miércoles, la mitad del grupo de la A a la N, por ejemplo, y martes y jueves van a ir a la escuela de la M a la Z, y los viernes va a ir la mitad del grupo que enfrente mayor rezago escolar. Es decir, con estos últimos van a ir 3 días a la escuela, ya sea lunes y miércoles más el viernes, o ya sea martes y jueves más el viernes. Ok. Me parece, tendría que analizarlo más, pero me parece de pronto absurdo, ¿no? De la A a la M, tal, de la L a la Z, tal. ¿Y cómo sabemos que si de la A a la M, Está proporcionado. claro, cómo sabemos si hay proporcionalidad, ¿no? Pero ya estamos sacando las cosas desde arriba sin consultar a los maestros, sin consultar a los estudiantes, sin privilegiar nuevas formas. Es que el sistema educativo es un ser vivo y está queriendo sobrevivir a como dé lugar, ¿no? Tú dijiste algo muy importante ahorita. Ahorita pareció más importante que el maestro demostrara que estaba trabajando a que el trabajo que hacía el maestro le fuera significativo al alumno. Entonces, parece que estamos más empeñados en demostrar nuestras evidencias y que ahora escanea y que ahora esto. Y quien no tiene escáner, ¿qué pasa? ¿Cómo le generamos mejor convivencia al hogar si lo que hacemos es estresar a los papás, estresar al niño, buscar dónde, perdón, me voy a descoser un poquito, pero dónde jodidos hay una computadora, un escáner, cuánto me cobran, cuánto me implica eso, en lugar de privilegiar. Y esto perfectamente lo había expresado ya la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, que ahora se llama Mejor Edu, ¿no? El mejor Edu, ajá. ¿Eh? Ahora Y mejor Edu. sí, ahora Mejor Edu y antes era INE, ¿no? Entonces, ya había dicho que no se escolarizaron los hogares y no importó, se escolarizaron los hogares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el problema, en el sistema, ¿no? Creo que la filosofía de la educación, creo que la filosofía de la educación inclusiva, creo que somos coincidentes en lo que mencionamos, pero creo también que deberían hacer mayor presencia los maestros frente a grupo y que deberían oponerse a situaciones en donde de pronto no se les ha tenido en cuenta y que alguien curiosamente pues de la A a la M tal y de la N a la Z tal, sin saber si hay proporcionalidad o no. Para ir cerrando, dos últimas cuestiones. El derecho a la consulta reconocido en la convención, ese derecho a la consulta está totalmente quebrantado. El derecho a la consulta de las personas con discapacidad y de sus familias. En la toma de decisiones está pues invisibilizado, está ignorado ese tema. ¿Qué nos puedes platicar del derecho a la consulta? Y bueno, ahorita te hago otro planteamiento. Ok, ¿qué podemos hablar del derecho a la consulta? Está consagrado en el artículo 4, numeral 3, en relación a que todas las decisiones que se tomen se tendrán que consultar previamente con las personas con discapacidad y se desarrolló en la observación general número 7. ¿Cómo deben ser las consultas? Deben ser abiertas, deben ser amplias, deben ser equilibradas, hablando de género y geográficamente, deben ser accesibles y también hay una condición para las consultas, tienen que ser informadas, es decir, yo no te puedo consultar sobre algo de lo que no tienes toda la información. Entonces yo te tengo que proveer como Estado previamente información, es decir, a ver, vamos a construir un nuevo sistema educativo, ¿no? El actual tiene tales y tales características. Hemos encontrado que estas características representan debilidades en tales y tales aspectos. Pretendemos fortalecerlo en esto y en esto. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿No? Es decir, esa información tiene que existir. No se puede consultar, pues, de manera
simplista, de manera reduccionista, sobre, ¿quieren más escuelas con rampas? Sí. Ah, ok, perfecto. Dijeron que querían más escuelas con rampas. O no, quieren más escuelas con maestros porque las rampas no son importantes. No sé si me explico, estoy poniendo ejemplos burdos, pero la consulta tiene que guardar estas características. Y recientemente hubo una resolución de la Corte en donde dijo la Corte que a las personas con discapacidad, al menos en el ámbito legislativo, antes de emitir una ley se les tenía que consultar previamente. Y esto es para que esta ley sea inclusiva en todo lo que concierne, pero no solamente tiene que ser con las leyes, tiene que ser con las políticas públicas, tiene que ser con todas las decisiones que involucren a las personas con discapacidad. No, incluso hasta se han echado para atrás leyes o reglamentos relacionados con las personas con discapacidad que fueron diseñados e implementados sin la previa consulta libre e informada. La ley de asistencia social para el Estado de San Luis Potosí fue gracias a una acción de inconstitucionalidad y se echó para atrás debido a este tema de la consulta. ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas que tenemos las personas con discapacidad para reclamar estos derechos? El derecho a que se hagan efectivos estos derechos a la consulta, el derecho a la accesibilidad, el derecho a los ajustes razonables, el propio derecho a la educación. ¿Con qué contamos para hacerlo? Yo diría primero informarnos, ¿no? Primero conocer los ordenamientos que nos protegen, que la mayoría, pues a lo mejor los hemos mencionado. ¿Y qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos? Tenemos varias vías, las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Por la parte no jurisdiccional, pues creo que las personas que quieran investigar más, que deseen hacer grupos de trabajo, que quieran interponer alguna situación, pueden acercarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pedir esa asesoría, ¿no? Esa consulta. ¿Sabes qué? A mí me suena como que rara esta ley, pero la verdad no tengo la certeza. ¿Será excluyente? ¿Será violatoria de algunos derechos? Tendríamos que decírselos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Y por dónde? Y tendrían derecho ustedes a solicitar una acción de inconstitucionalidad en el caso de que así fuera, ¿no? O una recomendación, buscar la recomendación, ¿no? La recomendación depende mucho del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, pero tiene que reunir una queja ciertos elementos para poder implicar una recomendación, que puede ser recomendación particular o general. Y tienen los medios jurisdiccionales, que es directamente el amparo, ¿no? Entonces, el amparo a mí me parece fundamental que lo hagan las organizaciones porque la Corte se obliga a determinar elementos para algunas cuestiones, ¿no? El ejercicio para que no se vulneren algunos derechos. Y lo que la Corte dice, pues de pronto, si se juntan, si se reúnen 5 opiniones en el mismo sentido, se llama jurisprudencia, ¿no? Y ya hacen derecho. La propia Corte puede invalidar algunos artículos de la Constitución o de la Constitución, perdón, de las leyes que ustedes impugnen o mencionen, o toda la ley para que se inaplique. ¿Me explico? Entonces, si me dieran a elegir, el amparo tiene costo, pero se puede buscar que haya una asesoría pro bono, que haya un amparo, en fin, ¿no? Pero si me dieran a elegir, pues trabajaría con estos dos medios, y si quieren privilegiar alguno, pues la Corte dice el derecho, ¿no? Entonces, les convendría esa parte. Sí, porque de pronto como maestros estamos trabajando en las escuelas y con los niños, para los niños con discapacidad, los niños y las niñas, y de pronto nosotros somos conscientes y estamos, digamos, viendo u observando que hay aspectos que no se cumplen. Por ejemplo, el asunto de la accesibilidad o el asunto de los materiales didácticos que no son necesarios. ¿Cómo poder orientar a un papá o a una mamá para que la situación
de quebranto de sus derechos, de los derechos de las niñas y de los niños, de alguna manera pues se repare o la situación mejore. La única, ajá. Tiene una dirección, que es la dirección a la que yo pertenezco, y los padres de familia se pueden acercar. Nosotros les ayudamos a gestionar su queja. El papá no tiene que saber de derecho, ni mucho menos simplemente intuir que algo se le está vulnerando, ¿no? Nos platica y nosotros le decimos, sí, sí es violatorio o no es violatorio, mire, esta situación es por tal lado, ¿no? Porque de pronto pasa, ¿no? Acuden a la nacional a, no sé, denunciar violencia intrafamiliar, ¿no? Y pues eso no podemos verlo nosotros, pero algunas otras cuestiones sí, y podemos apoyar en ese sentido. Esto aplica también, por ejemplo, a quienes vivimos en diferentes estados de la República. ¿Aplica con las comisiones de derechos humanos locales o necesariamente es con la nacional? Debería. Hemos integrado un mecanismo en el orden nacional. Las comisiones estatales deberían saberlo, pero si les soy franco, no todas las comisiones saben del tema de discapacidad, pero acérquense a ellas. Si no les pueden asesorar apropiadamente, nos pueden llamar y nosotros Oye, pero imagínate, ¿con quién nos quejamos si una comisión local de derechos humanos no sabe o no nos atiende, no nos recibe? Pues ¿con quién nos quejamos? Hay un recurso que pueden presentar ante la Comisión Nacional, pero no son subordinadas nuestras. Cada comisión es... Ok. Perfecto. Germán, pues es un gustazo y sobre todo es muy enriquecedor escucharte. Siempre el tiempo se nos va a hacer breve para platicar de estos temas porque son muy amplios. Tratamos de acotarlos lo más que se puede y aún así nos cuesta trabajo con el tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas aceptado esta invitación y que a su vez pues la charla sea una orientación para las familias de las personas con discapacidad, para nosotros mismos como docentes, porque yo siempre digo, los docentes que trabajamos para las personas con discapacidad tenemos que ser aliados de las personas con discapacidad y no sus propios obstáculos, ¿no? Tenemos que ser sus aliados, sus amigos y también sus educadores, pero sobre todo en términos de la cercanía con ellos y no tanto con la institución entendida como el sistema, ¿no? Correcto. Pues es fantástico todo esto. Te platico que me hizo falta un mezcalito de San Luis Potosí o de allá de por la zona, la Sierra Mije de Oaxaca para abrir más las ideas y encender el ánimo de la discusión. Pero pues, ¿qué te parece si después platicamos en un turno más tardecito, menos formal y sobre todo para acercar las experiencias, un poquito acercar las experiencias de las personas con discapacidad visual a la comunidad de educación especial hoy que nos sigue con mucho, pues con mucha pasión y que nos hace el favor de fortalecernos todos los días? Pues con mucho gusto, yo por aquí busco el mezcalito. Aquí es también tierra del mezcal y hay uno que acabo de descubrir en esta cuarentena bastante bueno y pues bueno, ya nos organizaremos a ese respecto. Y en relación a lo demás, pues ha sido para mí también un gusto, me ha parecido una charla muy amena, ha sabido dirigir bastante, de manera muy ligera, me parece. Y pues la idea es eso, hablar en un lenguaje que todos podamos comprender y no con términos rebuscados que al final de lo único que dan cuenta es de que la persona estudió, pero pues no sabe transmitirlo, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes se queden con algo, que sepamos pues que esta situación de las personas con discapacidad tiene matices, que los movimientos de pronto necesitan asideros para generar estas tensiones y distensiones o equilibrios y desequilibrios, dirían los sociólogos, ¿no? Y hacer que
los temas vayan evolucionando, ¿no? A mí me parece muy interesante el movimiento de educación especial, también el interés que han mostrado por la convención. He tenido oportunidad de leer algunos artículos bastante interesantes y pues adelante. A mí me parece que como aliados de las personas con discapacidad van bastante bien, y qué interesante que se vayan abriendo la perspectiva hacia estas nuevas situaciones que ahora vienen, y yo les diría que empecemos a anticiparnos a la parte pospandémica, ¿no? Que al final van a tener que observarse más o menos las mismas medidas que estamos tomando ahorita, ¿no? Y que tiene que ser una oportunidad para transformar la escuela, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido un honor y pues me he sentido muy cómodo con esta charla. Muchas gracias. No, gracias a ti y pues bueno, también aquí estamos a tu disposición para lo que consideres que podamos contribuir pues a la población o las poblaciones con discapacidad. Y pues te dejamos, Germán, ya para que continúes con tus actividades que tienes programadas o con el descanso, si así lo tienes también programado. Muchísimas gracias. Un Órale, pues abrazo. un saludo para todos. Gracias. Hasta luego, Vic. Hasta luego.